cuando ya son las 6 de la tarde del día jueves, damos comienzo a un nuevo programa llamado Encuentro de Mundos por la radio Romance 13.30 y la radio Maipú 107.5, y también nos puede escuchar para el mundo entero. ¿Y por qué es importante ahora que nos escuche el mundo entero? Por el invitado que tenemos, Camilo. Bueno, tenemos un súper invitado. No diga nada todavía. Solamente le estoy diciendo. ¿Tiene un invitado espectacular? Espectacular. Vamos a hablar de Miguel, que también tenía que estar aquí. No se encuentra en estos momentos, pero nos está escuchando seguramente, así que le vamos a mandar muchos saludos. Entonces nos puede escuchar por la radio maipú.cl en el mundo entero. Estamos saliendo al aire en este momento todos los jueves de 6 a 7, puede ser hasta las 8, depende cómo sea el yo creo tema. Yo creo que va a ser para las 8. Yo creo que va a ser hasta las 8. Sí, aquí ya se ríe el controlador, está feliz porque se va a llenar de información. No, viene con fíjate exclusiva. Que nuestro invitado, solamente voy a decir que es un explorador. Explorador. Sí, un explorador que ha recorrido un sinnúmero de lugares, no solo físicos, sino que también de otro índole. Ájale. Mire, le vamos a dar ese aspecto. Otro índole, porque para no acotar tanto. Sí, pues, perfecto. ¿Lo presenta usted? Sí, lo voy a presentar. Perfecto. Bueno, él es un explorador, decíamos, ¿cierto? Que ha tenido un recorrido extenso, no solamente en nuestro país, sino que en otros países también. Y él es nada menos ni nada más que Maike Sierra. Muy bien, Maike. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un agrado estar aquí compartiendo esta mesa con ustedes y bueno, participando como siempre, tratando de entregar lo mejor a la gente que nos está escuchando. Eso es. Súper. Le damos, bueno, a esta hora la gente está en el taco, está en la casa, ¿cierto? Exacto. Y este espacio se abre precisamente para entregar ya un poquito de reflexión, comprensión, herramientas, conocimiento, que el hombre viene aquí, pero viene cargadísimo de conocimiento, así que lo vamos a estrujar entero para que nos entregue todo. Él dijo que venía con mucha exclusiva, así que ya ojo con eso. No puede arrugar. Ojo con eso. Le decimos a los auditores que estén muy atentos, porque hoy día se nos viene muy interesante el y potente en realidad. Exacto. También, más que interesante, potente. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy y nos vamos vamos a desarrollar, vamos a recorrer con ese tema, es la comunicación interna versus la comunicación externa. Para que se entienda un poco esto, Camilo, Mikey, es cómo yo voy entendiendo la vida, así para irme en la profunda al tiro. Cómo la información que me va llegando despierta de mí, cómo yo encuentro esa información. Por ejemplo, mi manual de instrucciones que hablábamos recién, fuera del aire, estoy influenciado externamente, mi vida la estoy creando de la información que me llega externamente. ¿Cómo me doy cuenta de eso, Camilo, Maike? O simplemente, tal vez, no sé, podría existir solamente un mecanismo interno que es el que procesa lo que sucede afuera, o simplemente hay algo afuera y que uno es un mero repetidor nomás. Claro, y hablar de algo afuera, no como netamente algo externo en el plano físico, algo afuera en el plano energético, en el plano extrasensorial, en el plano espiritual, en el plano mental superior, que se le llama muchas veces, donde uno empieza a traer información, ¿cierto? Y decodifica de una forma, pero a ver, ¿cómo me doy cuenta, Mike? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo me doy cuenta que empiezo a recibir información? Bueno, primero obviamente queremos que se presente ya un poquito, que nos tire más de su currículum para saber el hombre, el gran hombre que tenemos aquí al lado. Para que vean lo importante. Bueno, he estado realizando una serie de trabajos ya relacionados principalmente con algunos descubrimientos. ¿Ya? Estos han sido años de mucho trabajo. Muy bien. En el año 2018 retorné de Estados Unidos a Chile y pude hacer algunos contactos en el extranjero con personas que se dedicaban a todo lo que está relacionado con exploración. Perfecto. Y en conjunto desarrollamos algunas herramientas, ¿ya? Las cuales nos permitieron poder ir acercándonos a algunos interesantes temas, ¿ya? Y ir resolviendo algunos enclaves que existen actualmente en la humanidad. Ok, estupendo. Ahora, referente al tema, ¿cómo es que nos conectamos o cómo es que de alguna manera vamos teniendo experiencias, ¿no es cierto?, en la vida que nos van acercando y nos van poniendo en el momento preciso? Bueno, referente a eso tengo que explicar que el ser humano viene con la intención de poder autoconocerse, ¿ya? Todo parte desde ahí, desde el autoconocimiento, ¿ya? Estamos muy preocupados de lo que pasa por fuera, estamos pendientes de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, pero ¿qué realmente ocurre interiormente? Cuando el ser humano comienza a introducirse
a su propio interior, comienza a abrirse una sede espiritual, y esta sede espiritual comienza a traer hacia uno muchísima información. Sí. Cuando tú hablas de esta conexión espiritual, por ejemplo, Carl Jung, si no me equivoco, él exploró el interior del ser humano, pero como en el subconsciente. Él le puso subconsciente. ¿Cómo me doy cuenta que no es información que yo traigo, por ejemplo, genéticamente? Que a veces pasa, ¿cierto? Ese sería mucho, a lo mejor, información del subconsciente. ¿Cómo me doy cuenta que estoy conectado con esta experiencia vertical que tiene que ver con lo espiritual y no netamente álmica, no sé, horizontal? O cómo sé yo que en el fondo no es más que una invención de mi mente. Claro. Hay señales claras, correcto, ¿cierto? Sí, te explico. Bueno, yo voy a hablar principalmente de mi experiencia porque no acostumbro a hablar de las experiencias de otros. Creo que cada persona tiene su experiencia y tiene que hablar de lo que ha vivido. Muy bien. Entonces, siempre que comparto estos temas, hablo de lo que he vivido. Muy bien, pues. Yo puedo decir, a través de mis experiencias, que en realidad el ser humano tiene la capacidad de poder percibir ciertas señales, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué permite que esas señales sean certeras? ¿Qué permite que esas señales realmente se traduzcan en algo que sea real o sea verdadero? Porque entendamos, la capacidad de percibir cosas la tenemos claro, todos los seres humanos, sí, ¿ya? Pero ¿qué hace que estas cosas que estamos percibiendo realmente tomen sentido? Es cuando nosotros comenzamos a probar. O sea, ¿aplicar, dices tú? No, a probar realmente si lo que estamos percibiendo es real o no es real, ¿me entiendes? Es decir, empezamos nosotros a recibir una serie de confirmaciones, ¿ya? A correlacionar que lo que estamos sintiendo realmente es algo importante. ¿Y cómo yo puedo constatar que esa información que estoy recibiendo, que esa experiencia que estoy viviendo de alguna forma es lo que me pertenece en el fondo? Y no es algo simplemente que se desprendió de otra cosa que no soy yo. Lo que ocurre es que las experiencias no son al azar. Realmente nosotros tenemos una programación. Cada uno ha venido a este planeta, digamos, por decirlo de alguna manera, con una programación. Y dilo claro, porque es así. Y es importante que la gente lo entienda, porque esto es algo que se ha conversado varias veces y como que no se comprende todavía. Nosotros venimos a este planeta, encarnamos en esta realidad, y venimos desde otras realidades, ¿no es cierto?, con otras experiencias. Pero esto tiene un truco. ¿Cuál es el truco? Que encarnamos en esta realidad, pero nos hacen perder la información que traemos de las otras. Eso pasa, Baike, eso pasa antes de nacer. Cuando yo paso, por ejemplo, las personas que creen en la reencarnación, ¿cierto? Se habla también de que hay una especie de hackeo, ¿cierto? De que nosotros pasamos al otro plano después de este mundo, y para reencarnar, al pasar por eso, hay una especie como de reseteo. Y ahí como que te dejan en blanco de nuevo. Claro, lo que hay en el fondo es que cuando tú te integras nuevamente a este sistema, ¿no es cierto? Vienes de otro sistema, de otra realidad, y te integras en este sistema, se te hace perder esa información, digamos, o se te oculta esa información con la intención de que tú puedas vivir una experiencia lo más natural posible dentro de esta realidad. ¿Me entiendes? Okay, entiendo. Ahora, yo evidentemente confirmé en el transcurso del tiempo de que las experiencias en otras vidas son reales. Eso yo lo confirmé, ¿ya? Bueno, así como mucha gente, Mike, sí. Y claro, y mucha gente también ha tenido un montón de experiencias, digamos, relacionadas con eso, y puede dar testimonio y fe de que eso es absolutamente real. Sí, las personas traemos de otras vidas anteriores cosas que son extremadamente potentes, ¿ya? Yo me di cuenta de eso porque yo viví una experiencia, ¿no es cierto? Y en esa experiencia yo logré verme, y bueno, fue maravilloso, porque ahí yo me logré ver en otras realidades y en el fondo en otras vidas, ¿me entiendes? Pero Mikey, entonces no fue un desdoblamiento. No fue un desdoblamiento. Porque el desdoblamiento no se ve en este plano. Por ejemplo, no sé, si yo estoy acostado en la cama, ¿cierto? Y me desdoblo, me sigo viendo acostado en la cama. Tú te viste en otras realidades. O sea, tuviste como una visión de ti en otras vidas. Exacto. Ya, yo tengo que explicar eso porque la gente también siempre quiere detalles de lo que uno vivió. Oye, pero ¿cómo fue? La verdad es que tengo que decir que esto se relaciona directamente con el despertar del ser humano. ¿Entiendes? Yo durante mucho tiempo estuve en una búsqueda espiritual muy grande, ¿ya? Una búsqueda como cuál, por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Eran mis grandes preguntas hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Y eso me llevó a caer en un estado de mucha introspección. O sea, necesitaba realmente saber esa información. ¿A qué edad fue eso? Eso ocurrió más o menos cuando yo tenía como 30 años. Ya, perfecto. ¿Ya? Es una edad importante. Sí, es una edad en la cual uno empieza a cuestionarse muchas cosas. Uno dice, oye, pero ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Hay un estado de conciencia por ahí distinto que empieza a aflorar a los 30 años. De hecho, al parecer, en la medida que nosotros logramos
llegar a ese estado ya es el punto de partida como para que nuestra visión cambie en torno a todo. No como mucha gente lo entiende en este plano físico, que es el punto de llegada. Claro. O sea, no es como, me di cuenta, ya estoy listo. Claro. De ahí me di cuenta, de ahí parto. Claro. Este proceso de vida, que bueno entenderlo de esa forma. Lo que ocurre es que en realidad, bueno, ese debiera ser el objetivo de todo ser humano, ¿no es cierto? Sí. Autodescubrirse, saber realmente quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Porque el que logra descubrir eso en realidad descubre prácticamente todo, porque ahí la vida del ser humano toma sentido. Se abre el manual de instrucciones. Exacto, se abre el manual de instrucciones, porque no, hay que decirlo realmente, o sea, venimos acá a experimentar la vida, pero no hay ningún manual, no hay nada que te diga hacia dónde hay que ir, qué hay que hacer. Y ahí viene esta comunicación interna, pero todo esto nace... Y el teléfono de Miguel también. Claro, y el teléfono de Miguel también, es verdad. Perdón, es que tenemos que explicar. Sí, no hay problema, no hay se lo explicamos a la gente. Bueno, Miguel, nuestro conductor también del programa, se le cayó el celular al río. Le cayó el celular no encontró, pobre y Miguel. Se le fue el... Bueno, saludos Miguel, no debe estar escuchando. Sí, seguramente está. O debe andar buscando el celular. Ahí me surgió en el río. Sí. Todas estas experiencias en realidad se abren cuando uno comienza a autoestudiarse, ¿ya? Hay que entender esto, ¿ya? Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y conocerás el universo. Exacto. Fíjate que siempre yo, en referente de esto, siempre menciono una parte, ¿no es cierto?, de la historia de Buda, porque Buda era una persona que tenía mucho conocimiento, ¿no es cierto?, y alcanzó un cierto nivel, ¿ya? Sí. Es importante. Porque, o sea, entendamos, hay muchos niveles. ¿Ya? Exacto. Y el nivel se llama conciencia crística. ¿Ese fue el nivel que alcanzó? La verdad está es que en el nivel del maestro de maestro, que es el maestro Jesús. La verdad es que él llegó a un punto en el cual se pudo autodescubrir. Eso ya está comprobado. ¿Ya? Y cuando tú llegas a un punto en el cual te autodescubres, tu vida toma sentido. ¿Y eso tiene alguna relación también con la energía? Todo calza, como dicen por ahí. Con la energía, o sea, se supone que en un estado como ese también la energía debe ser una energía superior al común de los mortales. Mira, la verdad es que todo es energía, ¿ya? Porque, o sea, hay que entender, estamos compuestos de átomos y todo lo que vemos todo está construido por átomos. Y átomos, todos sabemos ya a estas alturas de la vida, la unidad mínima del átomo es energía. ¿Sí? Entonces, si usted quiere saber realmente qué es lo que tiene dentro de su cuerpo y no se lo han dicho, bueno, aquí se lo informamos. Usted tiene dentro de su cuerpo luz. Sí, ¿ya? Somos luz, ¿ya? Entonces, somos seres luminosos que fuimos densificados en esta realidad para poder experimentarla. De hecho, de ahí debe venir, bueno, los relatos que hablan de Buda, o sea, no sé si será una metáfora real, pero se decía que él, cuando se observaba desde lejos, se veía un ser iluminado. Claro. O sea, se le llama ser iluminado porque también antiguamente decían que la gente brillaba. Exacto, brillaba. Claro, cuando llevaba esta frecuencia de vibración en su cuerpo físico. Claro, lo que pasa es que alcanzaba otro estado, ya, así que en el fondo de otro estado. Pero hay que entender que no es un estado de la materia, sino que es un estado de la conciencia. Ya, porque siempre que hablamos de la iluminación, la gente piensa que uno se va a aprender como ampolleta, pero la verdad es que no es así. Es la iluminación de la conciencia. Sí. Por ende es la información que te llega. ¿Eso? Es fundamental. Por eso la iluminación es la información en la cual parte yo me doy de la información cuenta, que te llega, claro, lógico que tú logras percibir. Pero aquí quiero hacer mención a algo que es muy importante y que en algún momento de mi vida marcó también una parte importante de mi vida. A todos nuestros auditores atentos. Y es que yo estudié mucho la historia de Buda, me interesaba mucho saber qué era lo que había ocurrido de él. Un poco, no tanto siguiendo, digamos, los preceptos de él, no nada de eso, sino que estudiando un poco al hombre. Entiendo. Al hombre, al ser humano, ¿no es cierto?, que nació bajo ciertas condiciones. Como la experiencia de vida que tú Exacto, como la experiencia de vida. ¿Ya? Y fíjate que me encontré con una parte de Buda que me hizo mucho sentido en el transcurso del tiempo, y es que Buda dijo unas cosas pero que son realmente increíbles, que son, o sea, que cuando uno las analiza tienen mucho sentido. Cuando uno las analiza y ha alcanzado un cierto nivel, ¿entiendes? Cuando uno analiza, tú dices cuando uno analiza y comprende. Claro, porque muchas veces yo también puedo leer muchos libros y simplemente entiendo que me lleno de información. Entonces, no, entiendo lo que dice el libro, pero ahora el por qué, comprendo lo que quiso decirme el libro, por qué estaba leyendo yo esto, por qué me llegó esta lectura. Entonces ahí viene ese grado más elevado de entendimiento, se puede decir así, ¿no? Correcto. Entonces Buda dice lo siguiente, y esta parte me hizo como mucho sentido. Todo aquel que quiera alcanzar un estado, ¿no es cierto? O sea, en el fondo que quiera encontrarse a sí mismo, ¿no es cierto? Y quiera avanzar en el crecimiento espiritual, tiene que estar dispuesto a confrontarse. Mira lo que dijo. Claro. El que quiera alcanzar la iluminación tiene que estar dispuesto a confrontarse. Bueno, en psicología se maneja mucho eso. O sea, cada vez que nosotros tenemos que entendernos a nosotros mismos, tenemos que enfrentarnos con nuestra propia sombra. O sea, imagínate hacerte cargo de ti. Bueno, yo siempre, a mí cuando me preguntan, yo digo, yo he vivido conmigo toda mi vida, me conozco. Pero distinto. Pero claro, pero hacerse cargo de uno. Confrontarse internamente es otra cosa. Y realmente no mentirse. O sea, el primero que tú mientes sea a ti mismo. Cuando empezás a tratar de resolverte, cuando lográs
lográis captar información, y ahí viene la comunicación, lo que estamos hablando ahora. La verdadera comunicación con uno mismo. Claro, cuando ya empieza a aflorar esta comunicación y mi mente está capacitada para entender, no para decidir, para entender lo que a mí me está pasando, tengo que empezar a tomar decisiones, ¿cierto? Tengo que empezar a hacerme cargo de mi vida. Exacto. Y ahí es donde está la gente que no se hace por decirlo, ¿cierto? Y entonces, pasa de largo. Claro, entonces si queremos realmente desarrollarnos espiritualmente, lo primero que tenemos que hacer es confrontarnos interiormente. Y eso es algo que nadie hace. Fíjate que en este tiempo... Pocos. Esa es la verdad. O sea, habrá algunos que lo hacen, pero pocos. Sí. Pero porque como que nadie quiere encontrarse con uno mismo. Con los demonios internos que se dicen. Con los problemas, digámoslo como es. Digamos las cosas como uno es. Lo dijo Carl Jung también. Pero mira qué importante esta palabra. Esto me hizo mucho sentido a mí porque realmente esa es la base del desarrollo espiritual. El confrontarse interiormente. Porque mira, es que tú tienes que pensar lo siguiente, que el que se conforma como está, ese no va a llegar a ninguna parte. No. Difícil. Es que, por eso te digo, todo nace desde el momento que uno está dispuesto a dar el paso. Claro. Mira qué importante eso, que uno quiera, que uno esté dispuesto a dar el paso para poder ingresar a los grandes misterios, porque al final estos son grandes misterios de la vida. Exactamente. Pero cada vez que uno lo piensa de esa forma, obviamente toma mucho sentido, como dices tú. Pero cuesta porque seguramente la confrontación no está como habilitada en nuestro manual de instrucciones. Pero la confrontación con uno mismo siempre lo vemos como algo negativo. O como algo externo. Como algo externo. Claro. No, y aparte el término es como la crisis en el fondo. El término crisis siempre se ve como un término negativo, pero la crisis generalmente es positiva, porque la crisis es la que te hace en algún momento gatillar esta nueva mirada. Camilo, y ahí está la percepción de la realidad de cada uno, porque a nosotros nos han hecho percibir esta realidad de una forma más negativa. Sí. Por eso que nosotros este tipo de cosas no lo vemos como un aprendizaje, lo vemos como un error, un conflicto, una pelea, no sé, algo que no nos sirve o nos sirve para destruir. Si nosotros tenemos la capacidad de poder transmutar esa experiencia y convertirla, y yo entendiendo y comprendiendo mi vida, me doy cuenta que estoy viviendo ese escenario, cualquier etapa de mi vida, para yo aprender, todo me sirve, o sea, me vuelvo un receptor de información y la comunicación me empieza a fluir como de una manera como una antena, claro. Receptora y emisora constantemente, o sea, ya logro alcanzar. Exacto. Voy agarradito del dedo, voy agarradito el dedo gordo. Hacia arriba, ¿no? Es que realmente es la base de todo. Mira, si es que inclusive cualquier persona que esté pasando por un mal momento en este momento, que está escuchando de alguna manera la radio, mire qué importante la clave que estamos dando. Usted tiene que estar dispuesto a confrontarse, a evaluar realmente qué es lo que usted ha hecho de la vida y qué ha logrado, ¿me entiendes? O sea, tirar una línea y sacar un resultado. Ya, porque, o sea, entendamos, no estamos aquí por casualidad, eso hay que entenderlo. Estamos acá porque somos algo pero extremadamente importante del Padre, y eso lo tenemos que entender, y a veces cuesta entenderlo. Bueno, Einstein dijo, Dios no juega a los dados. Exacto. Bueno, y para reforzar un poco lo que dice Mikey, entender también, y nos enseñan a nosotros, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con este mundo no físico, con lo metafísico, es que cuando se le dice, que lo entregó ahora como mensaje Mikey, que tiene que aprender a confrontarse, la gente al tiro piensa que tiene que irse al grado más grande de la confrontación. Claro. Y a ver, el doctor cuando parte estudiando medicina, en la primera clase no lo llevan a operar a un enfermo del corazón. Exacto. ¿Entiendes? Tiene que pasar paso 5 años, claro, y después magíster y no sé qué, capacitaciones, y después la práctica y estar mirando hasta que ya se... Entonces acá en la vida es lo mismo. La gente no entiende, cree que uno tiene que ir lo instantáneo, capacitando. Ahí es donde hay una equivocación. Claro, entonces parta por lo chiquitito, no sé, por ejemplo, ya voy a tener que dejar la tapa del baño abajo siempre, no sé. Claro. Si genera me tengo que dar cuenta yo de algunas cosas que le están haciendo mal a mi entorno. Y yo mismo arreglarlas, pero partir con algo chiquitito, ¿cierto? Cerrar las cortinas cuando se oscurece, no sé. De lo simple a lo más complejo. Claro, los metafísicos nos enseñan eso, a ver, tú tienes la capacidad, vamos a lograr esta capacidad de poder manejarlo, este mundo material, a tu voluntad, ¿cierto? ¿En qué sentido? No modificar la materia, pero sí decretar de forma clara y entender y conectarse que si yo dejo no sé, auto abierto aquí con las ventanas abajo, si por decreto universal eso me corresponde, eso al otro día tiene que estar intacto ahí porque eso es mío por decreto universal. Y esa seguridad, ese empoderamiento consciente, uno lo puede lograr. Correcto. Pero te dicen, parte dejando un lápiz encima de la mesa nomás, por no dejar el auto abierto. Claro. Pensando seguramente que ya no va a encontrar nada. Claro. Entonces que la gente entienda, Mikey, que de a poquito, ¿cierto? Exacto, tiene que ser paso a paso, porque esto no es algo, digamos, que se pueda dar así en forma instantánea, ¿ya? O sea, hay que entender, Jesucristo también, que estuvo en la tierra y que hizo una serie de milagros, fue todo un proceso, ¿ya?
Entonces, todo se da, pero se da en un proceso. Y generalmente lo pasa muy mal. La gente cree que... o sea, ve como el lado positivo nomás de la vivencia de estos grandes personajes. Claro. Pero para llegar a esa escala, pasaron por muchas cosas, ¿cierto? Golpearon muchas... Absolutamente. Como uno puede decir en la actualidad, el artista que logra el éxito golpea muchas puertas. Claro. Porque pasa por distintos procesos. Exacto. Y fíjate que todo, inclusive Buda, también pasó por distintos procesos. O sea, hay que entender que la vida tiene esos procesos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en el transcurso del tiempo la gente pierde esta capacidad, ¿me entiendes? Pierde esta capacidad porque no pone atención de confrontarse interiormente y en el fondo de organizar su vida. ¿Qué nos hace perder esa capacidad? Mira, lo que pasa es que nosotros somos seres humanos que nos distraemos con mucha facilidad. ¿Ya? Ese es el tema. Nosotros estamos acostumbrados a picar por un lado, picamos por el otro y no nos concentramos realmente en los objetivos. Mira que es importante, por ejemplo, organizar la vida, ¿ya? O organizar la familia, ¿ya? No que los hijos lleguen así de casualidad, sino que realmente programar las cosas. Una programación. Es muy importante porque esto también, además, trae una serie de consecuencias. Hoy día, todo lo que hagamos, ¿no es cierto?, en este momento nos va a afectar a corto plazo, o sea, dentro de las próximas horas, dentro de los próximos días. Esto no es a largo plazo. Es un efecto mariposa. Es un efecto mariposa. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de confrontarnos interiormente y realmente hacernos ciertas preguntas y ordenar un poco nuestra realidad o la que logramos percibir, todo comienza a cambiar, ¿me entiendes? Porque en realidad es de ahí desde donde el ser humano empiezan a mudar todas las situaciones. Si usted lo está pasando mal y está pasando por una situación súper compleja, usted tiene que entender que usted tiene el control remoto de esa situación en sus manos. Usted no necesita ir a consultarle a una persona realmente qué es lo que le va a pasar en su vida o qué es lo que va a ocurrir. Usted lo que tiene que hacer es confrontarse interiormente, ordenar su vida y desde el momento que usted produce el cambio, todo comienza a acontecer. Claro. Pero Mike, fíjate... esto suena extremadamente bien, como que cualquier persona puede hacerlo. Pero si nos atenemos así a lo terrenal nomás, podríamos decir, ¿cómo uno como simple espectador, en el fondo, podría hacer eso en la medida que nosotros nos estamos bombardeados constantemente, diariamente, con muchas actividades, un multitasking que se llama? Tenemos que desarrollar muchas actividades y no nos queda tiempo a lo mejor para encontrarnos a nosotros mismos. Pero perdón, Camilo, quiero sumar un poquito de eso, porque yo conocí a una persona que estimo mucho, Carmen se llama, que la considero una maestra. Ella me decía que meditaba lavando la loza. Entonces, hay herramientas, hay 1000 formas, yo creo, y cada uno, como hablábamos al principio, viene con su manual de instrucciones para poder desbloquear eso y poder descubrir su forma de aprendizaje. Y ahí, como decía Camilo, y ahora te paso la palabra a Mike, la información, claro, estamos bombardeados con información que nos está llegando externamente, pero yo tengo que tener esa capacidad de poder decodificar. ¿no? Y tareas. Información y tareas. Y tareas también. O sea, imagínate, tú tienes que trabajar todo el día y tienes que cumplir ciertos requisitos. Claro. Entonces, llegado al final del día, seguramente voy a estar extremadamente cansado. Sí. Y entonces, ¿en qué momento yo voy a tener el tiempo suficiente como para encontrarme conmigo mismo? O sea, yo, por ejemplo, en la antigüedad existía el famoso ocio filosófico, ¿ya? Donde muchos personajes se dedicaban solamente a pensar y a reflexionar. Pero eso en la actualidad se ha perdido. Entonces, ¿cómo yo puedo rescatar ese espacio para conmigo mismo? Hay herramientas. ¿Sí? Claro, hay herramientas. Uno tiene que buscar esa instancia. Yo fíjate que, mira, una de las prácticas porque yo pasé muchos años meditando con los lamas tibetanos y aprendí mucho de ellos, ¿ya? Tuve grandes maestros en el transcurso de mi búsqueda espiritual, ¿ya? Y de ellos aprendí muchas cosas, estoy muy agradecido de eso. Y gracias a eso que logré entender y que logré comprender, logré además conectarme también con otras realidades, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso después. Y claro, y muy vamos a tener que tocar vamos para allá, vamos bien. Pero lo bonito de esto en realidad es que, mira, una de las cosas que yo acostumbraba a hacer era cuando ya llegaba la noche, antes de dormirme, me tomaba unos minutos para relajarme, para tratar de estar tranquilo, ¿no es cierto? Y en ese silencio, ¿no es cierto?, en ese estado, yo trataba de hacer una revisión realmente de lo que yo estaba haciendo. Esto se comenzó a repetir, empezó a avanzar y comenzó a repetirse. Claro. Hasta que repentinamente, es difícil hablar de este tema porque faltan palabras como para poder describirlo, ¿me entiendes? Pero comencé a entrar en un estado que hasta el día de hoy, digamos, solo puedo decir que se trata, digamos, de una experiencia espiritual. Perfecto. ¿No es cierto? Pero caí en un estado en el cual la habitación se iluminó completamente.
todo era blanco, no podía verme las manos, no veía absolutamente nada, todo era blanco. Fue como un estallido, una cosa así, pero muy repentina. Y comencé a ver otra realidad, ¿ya? Empecé a percibir otra realidad. Pero esta realidad era como si fuera un telón que estaba apareciendo delante mío, como si yo estuviera sentado viendo una película. Esa fue una cosa pero maravillosa. Yo no sé si hay otros seres humanos que hayan vivido esa experiencia. Yo creo que deben haber muchos. Sí, algunos inclusive han contado que de ciertas cosas. Exactamente. Es como eliminar el velo de malla que habla el claro. No, y como bien explicas tú, que esa experiencia también yo la he escuchado y te agradezco que la estés compartiendo con nosotros, que cuando la gente se conecta no llegando a ese escenario, como que ve ese escenario. Claro. O sea, tú eres un observador, no un protagonista de ese escenario, ¿cierto? Así más o menos te pasó. Sí, y esto que percibí, esto que en realidad que experimenté, que fue una cosa pero extrañísima, que hasta el día de hoy inclusive lo he conversado con un montón de gente, porque son temas realmente bien interesantes. Obvio. Fíjate que inclusive hasta con científicos, yo tuve la oportunidad de contactarme en una oportunidad y hablar con ellos y contarles lo que me ocurrió. Pero mira, varias personas concuerdan de que en el fondo lo que uno vive es una experiencia espiritual, ¿ya? Perfecto. O sea, realmente uno llega a un estado. Sí. Ahora, ¿qué fue lo que gatilló ese estado? Bueno, aquí está la clave, y esto es lo que quiero revelar hoy en día. Anoten. El estado, lo que gatilló ese estado fue la confrontación interior que yo tenía todas las noches de todo lo que yo había realizado. Wow. Entonces, el repaso. Entonces, en realidad, esta es como la clave de la iluminación. Y lo he conversado también con mi amigo Cristian. Que aquí está presente. Aquí está presente. Hola, Cristian. Hola. Cuando quieras, acerca ahí a constatar lo que dice. Va a intervenir ahí. Comparta el micrófono para... Venga para acá nomás, acérquese. Hola, mis queridos. Danilo, Camilo y Mike, un placer. Me invitó Mike bien cerquita ahí. A la mala para venir para acá a compartir con ustedes. Aquí estamos sumados, pues. Ya somos una mesa redonda. Son experiencias realmente fantásticas, ¿no es cierto? Esto que estoy comentando, que es una cosa maravillosa, pero mira, a veces uno dice, mira, mejor ni hablar de estos temas porque la gente realmente no está preparada, pero yo creo que no es así. He estado pensando que realmente ya estamos en tiempo de que estamos preparados ya realmente. ¿Ya? Sí, yo creo que la gente está preparada. Lo que pasa es que hay que conversarlo, justamente. Hay que gatillar con estos temas constantemente para que de alguna forma nosotros podamos hacerle ver a esas personas que tienen esa capacidad también. Correcto, exacto. Mira que has dicho una cosa muy importante, que esas personas también tienen esa capacidad. Sí, perfecto. Sí. Entonces, mira, continuando un poco con el relato, para que ustedes me entiendan, te entendemos perfecto. Lo que yo vi ahí, o sea, lo que yo experimenté ahí, que fue una cosa pero rarísima, me vi en otras vidas. Ahora, inicialmente cuando vi eso, no sabía que era yo. Mira qué curioso. Mira. Porque lo que pasa es que en el fondo lo que vi fueron otras personas, vestidas con otra ropa, ¿no es cierto? O sea, en el fondo tú estás diciendo que eras como tú, pero proyectado de otra forma. Lo que pasa es que al principio cuando observé eso era como estar viendo una película, pero ocurrió lo siguiente, que lo que tú ves ahí te empieza a transmitir inmediatamente las sensaciones que esa persona está viviendo en ese momento en la película. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Es como que tú estés viviendo, es como que tú estés viviendo una película y los actores que están ahí, o un actor en particular, te empieza inmediatamente a transmitir lo que estás sintiendo en ese momento. Mira, entonces me vi corriendo ya y empecé a sentir inmediatamente que estaba como agitado. O sea, son como los videojuegos de ahora en el fondo. Claro, una cosa pero rarísima. Una realidad virtual. El tema es que cuando ya habían pasado más o menos como 2-3 minutos que estaba viendo esto, ¿no es cierto? Me di cuenta que el que estaba ahí era yo. Mira. Claro, pero no lucía como luzco ahora. Entonces, entonces realmente lo que yo estaba viendo... O sea, fue como un viaje, ¿es esto? Otras vidas hacia atrás, ¿ya? Yo vi aproximadamente 12 vidas hacia atrás, ¿ya? Vi momentos de esas vidas, ¿ya? Vi en situaciones en las cuales inclusive estuve en peligro, me vi también ahí. Después, en otra experiencia, me vi corriendo en un bosque también y llevaba a un niño y veníamos huyendo, arrancando, porque estábamos en guerra. Eran como distintas fechas, como distintas épocas de la historia de la humanidad, ¿ya? Hasta que todo eso era hacia atrás, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Las vidas que veía yo era hacia atrás. Entonces, mientras más seguía viendo, cada vez veía personas como vestiendo como más antiguas. O sea, iba como desbloqueando capas, digamos, de tu vida, de tu experiencia pasada. Esto son como una especie como de... Yo siempre dije, estos deben ser como los velos de Isis que tanto hablan, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y me seguí viendo hacia atrás, hasta que llegué a una situación que, te digo, me impactó, pero sobremanera, porque resulta que me vi
Y resulta que ya no era como yo era. O sea, ya no me veía, digamos, realmente. No sé si sentías que eras tú, pero no eras yo, tú. Pero realmente claro, no físicamente, era yo. Bueno. Y voy a explicar por qué. Porque resulta que me vi con una ropa pegada al cuerpo, me vi con unas botas, me vi con un cinturón y venía dentro de un vehículo. Y el vehículo era un vehículo espacial. Ah, claro, ya. Como que venías de otro mundo. Es que te digo, ha sido lo más increíble que me ha pasado. Y mira, aquí está mi amigo también, Cristian, que yo le compartí a él en esa oportunidad lo que yo había vivenciado y había experimentado. Y ¿qué te pasó internamente cuando...? Eso te iba a preguntar, qué bueno, Camilo, que le preguntaste. Mira, perdón, Mike. Lo que yo sentí, la información, ¿cómo te llega? ¿De dónde se desbloquea esta información? ¿Tú sentiste que te llegó de adentro, de afuera? ¿Te conectaste a algo? ¿O tú te sentiste conectado contigo mismo que de repente empezaste a desbloquear? La verdad es que esto fue como una fuerza que me buscó y en el fondo como que vino a mí. Una energía. Sí, fue como una energía. Realmente yo lo percibí así como una energía. Y bueno, y el cuerpo empezó a aumentar la temperatura, partió así, comenzó a aumentar la temperatura, entonces me empecé a acalorar, y de repente ocurrió como un estallido, como que algo se fusionó y se abrió esta cosa como un portal. Es que todo como que se iluminó, ¿me entiendes? Se iluminó y quedó todo blanco. Ajá. No veía muebles, no veía nada de la habitación, era todo blanco. Y mira que ahí, en esa experiencia realmente, cuando volví, o sea, me emocioné mucho, me largué a llorar porque realmente son cosas que uno vive que como que no tienen explicaciones. Pero mira, los misterios de Dios son tan grandes que uno realmente... ¿Qué te pasó después de ese tiempo? Porque tiene que haber habido un lapso de tiempo en que tuviste tiempo para procesar no respondan. Quiero decirle primero a la gente que quiero agradecer a todos nuestros auditores que están ahí y decirles y recordarles que estamos a través de Radio Romance 13.30 AM y Radio Maipú 107.5, también para el mundo en radiomaipú.cl. Este programa se llama Encuentro de Mundos y acabamos de encontrarnos con el mundo de Mikey y su amigo aquí, ¿cierto? Cristian. Que viene también a reforzar y a colaborar con más información y datos, pero enriquecedores. ¿Y todo esto para qué? Para comprender la vida. Para saber que todos vivimos en un mundo, pero en distintas realidades. Y eso es lo que la gente también tiene que comprender con el tiempo. Yo tengo que saber respetar y comprender tu realidad, más que cuestionarla o discriminarla, entendiendo que estamos todos en este plano físico, pero viviendo distintas realidades, percibiendo la realidad de distintas maneras. Somos seres únicos e irrepetibles. Exactamente. Y esa es la maravilla, pues esa es la maravilla de la creación, que somos todos diferentes. Porque imagínate si fuéramos todos iguales. Sería muy fome. Sería yo, ¿cierto? Claro. Yo sería tú. Exacto. Tú estarías aquí sentado. Exacto. Pero lo maravilloso de esto es que somos todos diferentes y todos percibimos de una manera distinta. Entonces, en realidad, somos únicos. Cada uno es un ser especial. No hay ni una duda de eso. Venimos y mira qué curioso, todos venimos de la fuente, todos venimos de la misma fuente, o sea, del Padre, pero venimos todos con unas experiencias, con unas cosas pero maravillosas. Imagínate, tú estás acá, tú coincidiste conmigo, tú también. Yo me pregunto en este momento, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Entendí? O sea, ¿de qué lugar? De Maipú. Bueno, de Maipú. No. Evidentemente que en esta realidad sí. Pero en este plano físico sí. Yo me refiero, tú, ¿cuántas vidas anteriormente recorriste para llegar aquí? Bueno, ahí están los secretos que se empiezan a resolver. Y tú fuiste privilegiado de a lo mejor poder conectarte con tus propias vidas y tus propias experiencias, porque tú me decías que para ir como recopilando... en la búsqueda... Más que, claro, visiones de como actividades, eran sensaciones. Y esto tu mente logró comprender y que te estabas tú mismo entregando información. Claro. ¿Sí? Lo que ocurrió ahí en esa experiencia es que cuando tú vives algo así, tú ya no vuelves a ser el mismo. Me imagino. Y te explico, porque en el fondo el contemplarte en esas realidades, ¿no es cierto?, tú caes en un estado, pero quedas como impactado, porque tú te das cuenta que realmente la vida es una maravilla y que Dios tiene unos misterios que son hermosos, pero increíbles. Bueno, te tengo una sorpresa. ¡Vamos! Otra más. Nos dijo como en esa experiencia donde yo me vi como un ser astronáutico, yo me vi rodeado de otras personas, ¿me entiendes? Yo no estaba solo ahí. Y yo interactuaba con esas personas. Perfecto. Y mira qué curioso, una de esas personas está aquí presente y está acompañándonos hoy día aquí. ¿Ya? ¿En serio? Cristian estaba ahí. Mira qué curioso. ¿Y ustedes se conocían con anterioridad? Nos conocíamos con anterioridad. O sea, ustedes se conocían en otra vida. Y aquí, exacto, y aquí quiero cederle la palabra a Cristian, porque yo creo que Cristian tiene algo que decir ahí respecto de eso, porque mira, el solo hecho de habernos encontrado, o sea, de yo haberlo visto ahí en esa experiencia, en esa realidad, ¿no es cierto? Y que de alguna manera hayamos compartido experiencia y ojo, experiencias que no son menores porque nosotros íbamos en misión.
¿ya? Correcto. Y veníamos de otra realidad. Y bueno, después te voy a dar más detalles a qué veníamos. Bueno, para antes que Cristian nos comente toda esta espectacularidad, ¿cierto? Vivida, el invitado que nosotros que tuvimos el programa pasado, también le pasó algo similar a Maike, que